¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy me presento, soy Dulce María Galván Hernández, estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Tengo una matrícula con numeración 23001113, soy de León, Guanajuato, y voy a empezar a platicarles sobre una película que vi para este reto número 5 en el cual tengo que elaborar este proyecto. En la película que yo elegí para comentarles es sobre el proceso de Tokio. Es una película que estoy viendo en Netflix y menciona los hechos reales que sucedieron entre 1930 y 1940 entre Japón y China, en la parte donde se genera la Segunda Guerra Mundial y todos los factores que en ella influyen. Dentro de esta parte donde la cuestión que se genera fue mucho después de que se derrocó a Hitler, tomaron en cuenta todos aquellos factores que influían dentro de este desarrollo legislativo para poder juzgar a aquellas personas que comandaban en Japón para tanta matanza y muerte que hubo en esa época. Dicho juicio comenzó en enero de 1946, donde se daban aquellos acuerdos internacionales sobre los tratados que se generaron a raíz de la Primera Guerra Mundial, donde se generaban aquellas partes que controlaban la cuestión jurídica para evitar este tipo de hechos o hazañas que se generaban y evitar tanta muerte dentro de la humanidad en el mundo. Este congreso se dio en la parte del país de Japón, el juicio con una corte internacional que fue designada por uno de los jueces que se generaban en esta corte, que fue McDonald, y este hombre asignó personas de todos aquellos primeros países que formaron el primer tratado, el cual se generaba la imparcialidad para que no hubiera algún interés en particular. Los crímenes por los cuales los acusaron a estos 23 personajes fue por crueldad, por esclavitud, explotación, crímenes contra la humanidad y agresión y exterminio, ya que en esta etapa los personajes que iban conquistando iban esclavizando y matando gente para sus fines políticos. En una parte me llamó mucho la atención que asignaron primero a ciertos ministros tratando de explicar el Pacto de París de 1928, donde terminaba esta parte de la matanza y de las guerras que se generaban en aquellos años. Cuando estos países fueron invitados a formar esta corte, buscaron esas estrategias para ver con qué crímenes los iban a estar juzgando, y unos en acuerdo y otros en desacuerdo según las emociones y la parte no jurídica de la persona. Entonces uno de ellos, que es de la India, les dice que vayan a los tratados internacionales y a los artículos específicos y no se basen en las cuestiones personales. Las emociones no tenían nada que ver con un juicio que se estaba emergiendo para darle a esta parte jurídica el peso y dejarles caer la sentencia acorde a esto. Una parte de los representantes o abogados de Japón alegaban que era parte de esto de que no pueden prohibir la guerra porque pues es parte de algo que va a emerger, pero decía que no se criminalizaba tanto la guerra, sino la forma en cómo lo hacían. Entonces, los tratados que se generaban iban tumbándolos uno a otro, buscaron estrategias, pero en ese momento ya no se podía hacer más. Sobre todo en el Tratado de Versalles, que se generaba
y trataban de complementarlo, pero pues no se podía.